¿Cómo están? Dios los bendiga. Video número 5, mensaje número 5 de la expiación. Espero terminar el día de hoy. Con este último mensaje. Hablamos de la expiación limitada. Hablamos de que Dios escogió un pueblo que al escuchar el Evangelio, el llamamiento eficaz, responderían con fe. También dijimos que Dios los conoció desde antes de la fundación del mundo, los predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Partiendo de esto, vamos a leer algunos pasajes suficientes para que quede claro, porque mucha gente dice, bueno, pues de tal manera amó Dios al mundo y los todos y los suyos. Entonces, vamos a leer algunos pasajes que nos van a hablar de la expiación ilimitada y quiero nada más aclarar un punto que es muy importante. La mayoría de los teólogos, los estudiosos, se inclinan por la corriente de la limitada. La expiación fue limitada solamente a todas aquellas personas a las cuales Dios predestinó, que escogió como pueblo adquirido por medio de la sangre de Jesús. Esas personas que levantaron la mano y dijeron, yo tengo fe en nuestro Señor Jesucristo, y son verdaderamente unos hijos de Dios, hijos amados, porque Dios nos amó a nosotros primero y no nosotros a Él. Nos ha llamado hijos de Dios, pero no porque nosotros lo andamos buscando, queríamos, estábamos todos muertos en delitos y pecados. Espiritualmente rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes a lo que Dios llamaba por medio de su evangelio. Así que partiendo desde este punto, entramos a la corriente teológica, los que piensan ilimitada. Vamos a ver algunos puntos muy, muy importantes, pero sí aclarar de que las personas estudiosas, teólogas, y que la Escritura habla por sí solo, como lo hemos estado hablando, todas las personas que iban a creer verdaderamente, iban a dar la vida por Jesús, son aquellas personas que es el pueblo adquirido que Dios llamó para ser como su Hijo, andar como su Hijo, a ese llamamiento santo y irrevocable. Mucha gente piensa el mundo, los suyos. Sin embargo, es muy importante aclarar que Dios no es culpable de que el hombre se vaya al infierno. El hombre es responsable por su corazón endurecido de seguir en sus pecados, de amar más el pecado, de amar más las tinieblas, de amar más los deseos del mundo, amar más la vanagloria del mundo que las cosas celestiales que son eternas. El Dios es un Dios puro, santo, limpio, que lo único que quiere es que su pueblo se vuelva a Él. Dios no va a forzar a nadie. No hizo robots el Señor. Dios hizo seres humanos con un halo de vida que nos dio un espíritu para ser como Él. Así que la invitación es tal que la invitación del Evangelio la oferta es real y genuina a todo aquel que en Él cree en el Señor Jesucristo. La invitación es completa, veraz y genuina. Mateo 7:13. Dice Jesús, la invitación es genuina y con este pasaje inicio. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Jesús sí les dice, les invita, entren por aquí.
la gente quiere entrar por otro lado. Y las excusas, como las he mencionado, siempre son excusas que se autojustifican, buscan la gloria de las demás personas, los halagos de las demás personas que también están muertas, y se conforman con los halagos de que tú eres una persona muy buena. No, hombre, no te creas, no es para tanto. Yo conozco un cristiano que dice que es cristiano y mira cómo es. No se fije en eso. Su mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús, que murió por los pecados de los que iban a creer, pero que ya no está en la cruz. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que amamos y adoramos a un Dios que está al lado del Padre y que murió por nosotros. La cruz fue el instrumento en el cual murió. Así que no adoremos la cruz, adoremos al que vive por siempre y el que se ofreció por nosotros mismos como un cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Juan 8:23. Les dice Jesús a todas esas personas que se creen buenas, justas, santas, piadosas, que sienten que van a entrar por la puerta angosta, pero van directo a la puerta ancha. Así era yo. Yo iba rumbo para la puerta ancha, pero Jesús me tomó y me rescató. Y les dijo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba, les dice Jesús. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso les digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús les dice muy claro, si ustedes no creen que yo soy el Cristo, el Mesías, esa promesa que se está cumpliendo el día de hoy, si ustedes no creen que yo soy, si ustedes no me creen a mí, no están creyendo en el que me envió, y si ustedes no creen en mí, van a morir en sus pecados. Lo mismo le decimos todos los días a la gente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay salvación más que Él. Y si ustedes, la gente, no cree en Él, morirán en vuestros pecados. Dios los invita. Dios les dice, cree en mí. Si no quieren creer como Dios quiere que crean, van a morir en sus pecados y las consecuencias es el infierno. A mí me gusta decir mucho las consecuencias porque en esta vida terrenal, en todas las cosas hay consecuencias. En todo lo que hagamos hay consecuencias si lo hacemos mal. Dios nos invita, ya no vivan así. Ya no vivan así. Ya no vivan así. Van a morir en vuestros pecados. Isaías 53:1. Vamos a hablar de lo que la Escritura nos enseña en el Antiguo Testamento sobre el siervo sufriente que es Jesucristo, profetizado muchos años atrás, antes de que viniera Jesús en el Antiguo Testamento. Y aquí lo vamos a ver muy claro todavía más. A pesar de que Jesús se los dijo muy claro, van a morir en vuestros pecados. Pero que Jesús, ¿a quién iba a rescatar? 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios fue abatido. O sea, fue por Dios, Dios lo abatió por nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por eso lo castigó el Señor. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte,
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Varios puntos en todo lo que les he leído. Dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz se lo sufrió. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, castigarlo. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días. ¿Quién es ese linaje? Después de morir en la cruz, los que fueran a creer en él, ese linaje, es la semilla, es la simiente de él, que va a creer en él, y ese linaje es por el cual murió. ¿Vamos claros? ¿Vamos bien? 53:11 del mismo capítulo de Isaías, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, Dios, y quedará satisfecho. O sea, la propiciación, Jesús fue propicio a nuestros pecados y quedará satisfecho porque todo el castigo que merecíamos nosotros cayó sobre él. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no dice a todos, muchos, y llevará las iniquidades de ellos, llevará nuestros pecados, y él justificará por medio de esa expiación a muchos, no a todos. ¿Se acuerdan que les leí ahorita? Y muchos son los que, pocos son los que entran, los que hallan la puerta angosta, pero muchos son los que se van al infierno. Y no está hablando de esos muchos que se van al infierno. Está hablando de ese linaje que son todos los que iban a creer en él. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, no dice de todos, de muchos, llorado por los transgresores. ¿Por qué no pueden venir a Jesús las personas? La gente sigue pensando que está bien con Dios. Es más, como dice en Romanos 3, no hay quien le busque, verdaderamente. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué la gente sigue pensando que Cristo murió por ellos y se merecen porque son los reyes de esta tierra? Se merecen el cielo cuando no lo toman en cuenta en lo que Dios quiere que hagan, en que vean a su Hijo. La Escritura habla tanto del castigo en el infierno, y si la expiación como pelean los universalistas, que es para todos, ¿por qué dijo Jesús que muchos son los que entran por la puerta ancha? Por la puerta grandota. ¿Por qué hay infierno? ¿Por qué Jesús mencionó el infierno? Lucas 12:4 dice Jesús: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debes de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién es Dios? Es Dios el que los envía al infierno porque rechazaron a su Hijo. El único que los podía salvar. La única manera. Dios en plenitud por medio de su Hijo. Vino a los suyos y prefirieron las tinieblas. Amaron más el pecado. Prefirieron más el vivir impíamente que acercarse a un Dios bondadoso que los ama y que los quiere llevar al cielo. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho
te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y dice lo mismo de la misma manera aquí en 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. La gente se va a ir al infierno. Y son muchos. Espero que la gente que escuche estos mensajes sea renovada en su espíritu, sea nacida de nuevo, que crezca en Cristo. Ese es mi amor hacia estos mensajes, de que usted pueda acercarse al trono de la gracia, humildemente, apartando sus soberbias, su orgullo, sus tradiciones, sus obras, sus méritos, todo lo que usted se cree que para Dios no es nada. Dios tiene que levantar al muerto. El hombre no tiene la capacidad. Mateo 25:45. Jesús hablando de nuevo. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Tampoco a mí me lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Existen muchos pasajes que hablan de esta situación. Jesús siempre ha hablado del cielo y del infierno. Jesús fue de las personas que más habló del infierno, de la vida eterna y del infierno, hablando de los beneficios y de las consecuencias. Juan 8:34 dice Jesús muy claro y se los dice a los fariseos: de cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, es una firmeza total, no porque lo demás sea mentira. Escúchenme, diciéndole: escúchenme. Os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús, hablando con los religiosos, les decía que su Padre era Dios y solo su palabra, que creyeran en su palabra. Y si no creían en su palabra, que creyeran por las obras que había hecho. Porque nadie había hecho lo que Jesús había hecho. Nadie. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y contestan ellos muy ufanos. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. A mí me dice mucho: es el mismo Dios, ingeniero. Es el mismo Dios, hermano. ¿Y por qué no lo amas? ¿Por qué no lo amas si es el mismo Dios? ¿Por qué ese amor que depositó en mí no está en ti? Porque quieres seguir en las tinieblas, quieres seguir en tus pecados, quieres amar más a tu pecado. Dice Jesús: ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje?, les dice Jesús. Porque no pueden escuchar mi palabra, no pueden escuchar, sus oídos están cerrados. No pueden escuchar, están muertos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, o sea, en la palabra de Dios. Porque no hay verdad en Satanás, en el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Los hijos del diablo hacen lo mismo que el diablo, que su padre. Porque si las personas dicen que aman a Dios, amarían a Jesús. Valorarían tanto lo que hizo Jesucristo. Valorarían tanto que los pecados que debimos de haber llevado nosotros, los llevó Él y nos ofreció vida eterna. Y solamente por su amor. El que es de Dios, continúa Jesús, las palabras de Dios oyen.
El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Por esto, y les da la respuesta por qué no pueden oír ellos. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y eso que se los estaba diciendo a los religiosos, a los que decían que tenían la ley, a los que decían que sí obedecían, pero se habían llenado de tradiciones que eran más importantes que el mandamiento de Dios. Eran legalistas. Yo hago, yo hago, yo hago, yo hago, yo hago, cuando Dios no los conoce. En Juan 17, que es el capítulo 17 que hablamos hace un momento, ¿no habla Jesús al Padre ¿no son los que me diste? Nunca dice que esos escribas religiosos y fariseos, yo me pregunto, ¿no dice que los que me diste, entonces ellos no son los que le dieron? Ellos estaban en contra de Jesús, no amaban al Padre, decían que sí, pero decían porque se creían hijos de Abraham y las promesas eran sobre Abraham, pero la promesa eterna es en Cristo. Quizás a usted le puede incomodar lo que estoy diciendo. Quizás le puede incomodar y me encanta que le incomode, porque es palabra de Dios. Así que entre más luz tenga usted, entre más luz tengan las personas de escuchar la palabra, más luz, más luz, más luz, hay más grados de condenación, más grados. Porque la luz vino al mundo y la rechazaron. Y estamos hablando de la palabra del Señor. Y verdaderamente hay grados de castigo en el infierno. Yo quiero que usted se vuelva al Señor, si es que no se ha vuelto. Primera de Juan 2:5. Vamos a decir todos esos que se van a salvar, como dicen los universalistas. Pero siempre les ponen una condición, Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El amor desinteresado, que busca no lo suyo propio, sino el amor de los demás, el beneficio de los demás. Ese es el amor de Dios que nos dio a su Hijo Jesús. El amor ágape es ese amor que busca siempre el amor de los demás, que busca siempre el beneficio de este amor esté en él, en la otra persona. Ya no se toma en cuenta él, sino quiere que el propósito de ese amor sea en beneficio de la otra persona. Y fue lo que hizo Jesús. Por eso, si las personas dicen, yo estoy en Cristo y me voy a ir al cielo, entonces debe decir que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuando revisamos en el contexto de lo que dicen los que todos se van a ir al cielo, cuando habla de mundo, vamos a leer algunos pasajes, no más pocos, porque en realidad no es que no quiere decir que se pierda el tiempo, no, porque hay que contrapartear, pero sí es muy importante que no hay algo tan sólido en el cual podamos pensar que todos se van al cielo con todo lo que les estoy diciendo. En Juan 1:29, para explicar lo que dice, lo que la gente piensa que murió por todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero a quiénes le quita el pecado? ¿A todo el mundo? La respuesta está en los versículos anteriores de este pasaje, de este versículo que está diciendo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice en 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Jesús vino al mundo y él fue el que hizo el mundo, el universo y todo lo creado. Pero el mundo no le conoció. Y ese no le conoció significa, en el griego, es una unión, es una comunión profunda, interna entre esas dos personas. Las personas no quisieron tener intimidad, comunión con Él, profunda en Él. Un amor profundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ve la contraparte. A los que creen, a los que no le recibieron. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 15, 18. Si el mundo los aborrece, les dice Jesús a sus discípulos, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Y les dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y cuando habla aquí del mundo, está hablando de una esfera de pensamiento, de filosofía, de cultura, de moral, de valores y de todo pecado que pueda existir en ese momento. En aquel entonces eran, en la geografía y naturaleza, el mundo amaba a su mundo. O sea, las personas amaban a los que pensaban de la misma manera que ellos, actuaban de la misma manera que ellos, hacían las obras de la misma manera que ellos. Pero cuando Dios nos aparta para ser santos, ya no nos interesa más que hacer las obras del cielo, las obras y los mandamientos que Dios quiere que hagamos. Y si pecamos, Dios nos limpia todo pecado si lo confesamos. 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo haya muerto por todos y aborrecen a Jesús y a los suyos? Aborrecen a los enviados, aborrecen a los que predican y aborrecen al que los envió. Hay una condición siempre. Las personas tienen que creer, pero cuando van a creer, si están muertas en delitos y pecados, no pueden responder. Y les puse el ejemplo de Lázaro cuando Jesús le habló a Lázaro. En Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, de los pensamientos del mundo, de la cultura del mundo, de la negación de Jesucristo. Yo hago lo que quiera, lo que me satisfaga, eso hago. Las leyes aceptan que tú puedes hacer ciertas cosas, tú puedes abortar, tú puedes matar a una criatura, la mujer se defiende, dices mi cuerpo. Cuando no es así, la próxima vez vamos a hablar del aborto. Es muy interesante lo que dice la Escritura. Nosotros ya no buscamos las cosas del mundo, las filosofías, los pensamientos, lo que nos conviene. Si yo quiero adulterar, adultero, si yo quiero hacer esto, lo hago. Hay una conciencia que me acusa, me regañan, me dicen, ya no lo hagas, y ya no lo hago, pero a los 15, 20 días lo vuelven a hacer. Ya no hagas esto, ya no hagas lo otro. Hey, ve a una terapia de esto, ve a una terapia de lo otro. No hay una limpieza total del pecado. Pablo dice en Hechos 18:9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, que ya les dije, tengo mucho pueblo. No está hablando del pueblo que aborrece al Señor. Jesús le dice a toda la humanidad, o solo a los que Él había escogido. Juan 14:1. Escuche bien lo que le voy a decir. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Le está diciendo a sus discípulos en el aposento alto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿A quiénes? ¿A todos? ¿A todos? Solamente a los que han creído en Él. En el cielo nueva, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, la nueva Jerusalén, en donde no va a haber más llanto, donde no va a haber pecado. Es más, ya no va a haber necesidad de estar predicando el Evangelio porque va a haber santidad en todos.
Dios nos va a limpiar en el momento. Este cuerpo corruptible va a ser limpio y glorificado y vamos a ser como Él. ¿Cómo que nos va a hacer moradas? Les va a hacer moradas a todo mundo, a los que lo aborrecieron. Si me fuere, y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Por qué hay un infierno? Aunque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios conoce el infierno, pues se lo creo. Conoce todo rincón del universo. Vendré otra vez cuando venga por la iglesia y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. En el cielo, con el Padre, con los santos ángeles. Así que la expiación es para todos. Jesús mismo les dijo a los 12 en Juan 6:70. Jesús les respondió, ¿no los he escogido yo a ustedes los 12, a los apóstoles? ¿Y uno de ustedes es diablo? O sea, uno es diablo, no le dijo, este es el diablo, no. Uno es diablo, o sea, con los pensamientos del diablo. Judas Iscariote tenía el pecado de la avaricia, de la codicia. Él era el tesorero de los dos. Uno es diablo. Les está diciendo diablo a los que no le siguen. En Juan 15:15 les dice, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿No es el fruto del Espíritu la paz, el gozo, la paciencia, el amor, la fe, dominio propio? Ese fruto precioso, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo se los dé. ¿De quién habla? ¿De los pecadores? No, habla de ese pueblo que Dios adquirió. Segunda de Corintios 5:19. Dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Juan 6:33, y aquí no está diciendo que todas las personas iban a ser reconciliadas, sino todas las personas que escucharon el Evangelio con fe, esas son las reconciliadas con Dios. Ahora tienen paz para con Dios por medio de la muerte de Jesús. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este pasaje lo podemos entender en el sentido de que trajo una vida redentora al mundo, pero sin querer decir que cada persona del mundo será redimida. Él vino a ofrecerse para expiación por los pecados del mundo, pero muchos lo iban a rechazar, no que todo el mundo iba a ser redimido. Primera de Juan 2:2, textos controversiales que sacan los universalistas. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él aplacó la ira de Dios por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Lo que dice aquí es que está a disposición del mundo, que Cristo es el sacrificio expiatorio, que el Evangelio está dispuesto para todas las personas en el mundo, no importa los pecados. Y solo los que guardan sus mandamientos es por ellos por los que vino. Quiero hacer una reflexión. Voy a tardarme unos 10 minutos más quizás. Me esperan para no hacer otro mensaje. Quiero que entiendan esto, que el Evangelio se predica a toda criatura. Es cierto que existen muchas corrientes de doctrina y la gente se acomoda donde se quiere acomodar. Yo conozco gente, hermanos genuinos que están en iglesias que lamentablemente el pastor los ha acostumbrado a una doctrina diferente, pero que verdaderamente nacieron de nuevo y se sienten acostumbrados, acogidos y se sienten que ahí está la verdad. Hay doctrinas que lastiman la piedad,
la expiación y lo que Dios ordenó. Es cierto, hay muchas personas que se han orillado a no decidir seguir a Cristo por lo que ven. La gente quiere una salvación fácil. No existe. Costó mucho. Mucho. Es eterna. No quiere dejar nada. Quiere seguir a Cristo, pero quiere seguir pecando. La persona que quiere seguir a Cristo necesita cargar su cruz y dejar todo. Pablo fue estudiado. Él estudió a los pies de Gamaliel. Una escuela de la mejor que había en aquel entonces. Pero cuando conoció a Jesús, todo lo dio por basura. Todo lo que él quería. Y él solamente vivía para el conocimiento del Señor Jesucristo y hacer su voluntad. Él era de lo mejor, Pablo. Y todo lo dio por basura. Dejó todo. Los discípulos dejaron todo. Los arminianos dicen que la gracia es para todos. Es cierto, para todos aquellos que quieran creer. Pero los arminianos le dan poder al hombre. Bueno, ok, la gracia, el evangelio se predica, pero el hombre decide. ¿Cómo es posible que el hombre tenga la capacidad para decirle al Señor? Yo sí creo, yo no. Dios lo tiene que levantar. Dios tiene que levantar al muerto, esto es impensable. Y hay veces que pregunto en los mensajes o cuando predico. ¿Se ha preguntado usted por qué no puede? ¿Se ha preguntado por qué no quiere seguir al Señor? Porque no quiere dejar su círculo social, la presión social, lo que piensa la gente. Por eso cuando dice el que ama al mundo, los deseos del mundo, las cosas del mundo, o sea, los pensamientos, las filosofías, las culturas. No qué va a pensar aquella persona, qué va a pensar el otro, qué va a pensar mi marido, qué va a pensar mi esposa, qué van a pensar mis amigos, van a dejar de hablar. No. ¿Se ha preguntado por qué? Dios no quiere que nadie muera. Dice en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, en ese gran amor que tiene Dios. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. O sea que si no se convierten, siguen muertos. El hombre no tiene la capacidad de iniciar absolutamente nada. Iniciar nada celestial, de acercarse al Señor con fe. Dios se lo tiene que dar. Son dones que Dios da. Son dones. No nacen de nosotros. Deben ser de Dios. Pero Dios ve un corazón dispuesto. Filipenses 1:1, dice Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, fíjese cómo le dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿La empezó el hombre? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esta obra la empezó Dios. Dice, es persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, el día que Él venga. Por eso quiero repetir por qué el hombre no puede. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, esa paz que da Dios por medio de Jesucristo, no la paz que da el hombre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Usted acérquese a Dios como Él quiere que se acerque. Dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y ese llamadle es arrodillarse y pedirle perdón al Señor por sus pecados. Por esos pecados que llevó Jesús en la cruz.
pecado no confesado, pecado no perdonado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo quiero que usted pertenezca a la familia de Dios si no pertenece. Jesucristo dijo que si no pertenece a Él, usted pertenece al otro Padre. Vuestro Padre es el diablo. Porque las obras del diablo son las que quieren hacer. Yo los invito a que vengan a mi luz para darles redención y llevarlos a la vida eterna con mi Padre. El perdón de pecados, la justificación. Quisiera decirles que vivir en Cristo, así como Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Todos los cristianos genuinos, para ellos el vivir es Cristo. No hay otro motivo en su vida terrenal que vivir es Cristo. Que lo que vivimos en esta fe preciosa, lo vivimos para Él y ya no para nosotros. Para la gente, para el pensamiento humano, para la corrupción, para el pecado que abunda en el corazón de las personas en moral. Hay personas que dicen, no, pues que mi hijo se fue para allá y se fue para acá. Ya no tienen amor hacia los padres, ni los padres hacia los hijos. Viven en total desventura. Viven solamente para su yo. Pero el cristiano genuino vive para Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque tenemos una vida guardada en el cielo, moradas preparadas por Jesús. Y la oferta es grande y genuina. El Evangelio se está predicando. Usted tome el Evangelio. Por eso a mí me gusta leer muchos pasajes. Usted podrá ver personas que se la pasan bla, 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 bla. Y tocan uno o dos mensajes y empiezan a mezclar la vida, sus vivencias, lo que le pasó a esta persona, lo que le pasó. No. Predica la palabra, Timoteo. Te exhorto, te encarezco que prediques la sana doctrina, le decía Pablo a Timoteo, cuando él estaba a punto ya de ser sacrificado por Nerón. Y es lo que hacemos. Queremos predicar la palabra, vivir la palabra, ser congruentes con la palabra y que se note la luz de las tinieblas. Que las personas tengan hambre y valorar lo que hizo Jesucristo en la cruz, esperando el llamamiento de Dios para llevarnos a su reino eterno. Oro por ello, los bendigo con todo mi corazón. Olvídense, por favor, del mundo. El mundo lo único que puede darnos es muerte. Muerte. Dios los bendiga. Oraré por ustedes. Terminamos la expiación. Espero el siguiente mensaje. Vamos a ver si hablamos sobre el aborto. A ver qué tema es el que nos da el Señor. Es un tema muy profundo, la expiación. Así que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias por estos mensajes, por la doctrina de la expiación. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Que tu justicia, porque tú eres un Dios justo, haya quedado satisfecha, Señor. Que la paga del pecado fue total. Que Jesucristo
ya no debe nada, nosotros ya no debemos nada a todos los que hemos creído. Consumado es, dijo Jesucristo. Nunca dijo iniciado es, como decir iniciado, ahora si el que quiera creer puede venir a mí. No, el hombre no tiene la capacidad, no tenemos la capacidad, Señor. Por eso te damos gracias y levantamos nuestras manos y te decimos gracias, Padre. Gracias por tanta misericordia, por tanto amor, Señor. Gracias por tu piedad y por tu paciencia, Señor. Gracias por derramar, Señor, tu Santo Espíritu. Gracias por darnos la fortaleza, Señor, para seguir en este mundo y seguir predicando tu palabra. Para querer ser como tú, Señor. Para seguir tus pasos. Y que todas estas personas que están escuchando este mensaje vengan al arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Es un gusto. Yo siempre estoy contento cuando predico la palabra y aunque no lo esté, estoy contento por lo que hizo Dios por mí. Gracias. Dios los bendiga. Se les ama en Cristo. Hasta pronto.